Lunes 17 de julio de 2023, una nueva emisión de Los Lunes Lectura. En los controles, Fernando Fabili, Gerardo Lalo Solanas y a mi lado, nadie. No está entre nosotros Gustavo Esperanza. Son malos tiempos para la esperanza en la República Argentina, el invierno hace estragos. Y lo tenemos enfermo, Agusti, que está con un terrible dolor de cabeza. Intentó cometer la imprudencia absoluta de querer pensar. Es algo que no se recomienda en la Argentina, no es bueno pensar, y mucho menos en cercanías del lunes, cuando empieza la semana y uno mira todo lo que tiene por delante. Hay que tratar de llevarse las cosas con calma, así que bueno, le deseamos a Agusti una pronta recuperación. Y hoy vamos a tener un invitado especial al que vamos a entrevistar. Hablo en plural porque tengo ahí pegado a Agusti en el sentimiento, en el afecto amigable. Así que hoy vamos a entrevistarlo a Brian Mayer, un periodista que viene haciendo una destacadísima labor cubriendo informaciones del ámbito militar y como corresponsal de guerra. Y en relación a esto, ahí vemos la imagen de Gusti. Alguien le puso una lápida, hay mucha maldad acá en los controles. Pero bueno, se lo merece también, es verdad, porque de cierta manera es un desertor que hoy nos ha traicionado en vez de tomarse una aspirina y venir a laburar como cualquier otro. Pero bueno, lo perdonaremos, lo dejaremos pasar por esta vez y esperemos que el próximo lunes Gusti esté con nosotros, porque tiene el apellido ideal, lo que necesita este país, que es Esperanza, y si Esperanza se nos enferma, estamos jodidos de verdad. Hoy voy a arrancar en relación al invitado haciendo mención a un cuento que escribí el mes pasado, a finales del mes pasado, que trata también sobre un corresponsal de guerra, pero cometí el error tal vez de no aclarar en el título del artículo en el blog La Pluma de la Derecha, que era un cuento lo que se estaba leyendo. El título es Franco Milazzo, un mercenario argentino en el grupo Wagner. Especial para La Pluma Derecha por Ernesto Kepi desde Rostov del Don, Rusia. Ese era el título y puse que era un cuento en el lugar de las palabras claves, en las etiquetas, que es lo que los lectores duros, y yo soy uno de ellos, leen cuando abordan un artículo. Di por sentado además que todo el mundo conocía que Franco Milazzo es un personaje de Los Simuladores, esa serie de años atrás que tuvo un enorme éxito. Y si ustedes recuerdan, Milazzo era un personaje particular, era uno de los villanos de la serie, el más importante de los villanos, y terminaba su paso por la serie cuando lo enviaban haciéndolo creer que estaba en una misión secreta para encontrar y eliminar a Bin Laden. Y la gracia de ese capítulo es que al terminar, creo que era el personaje de Peretti, si no me equivoco, dice: para mí que lo mata Bin Laden o algo muy parecido. Y ocurrió que tiempo después Bin Laden fue abatido, se puso fin a la vida del terrorista fue el terrorista más buscado del mundo en ese momento. Y la gracia, el chiste por estas latitudes era decir que quien lo había matado era Franco Milazzo. Así que yo escribí este cuento dando por supuesto que todo el mundo iba a entender que se trataba de un cuento, una ficción, una parodia, una sátira. Sin embargo, para mi sorpresa, el cuento fue tomado por algunas personas como si fuera realmente el informe de un corresponsal de guerra. Y no solo eso, sino que hubo algún portal que lo subió con ese sentido y lo bajó inmediatamente después, lo cual en cierto modo me alegra, me complace, me gratifica como quien escribe, porque en escribir, como en leer, hay una magia. Creo que todos tenemos ese sentimiento de haber leído un libro que nos lleva a otra dimensión, fuera de nuestra realidad. Recuerdo mis primeras lecturas en invierno, hoy estamos, así como Gusti, que está enfermo por el frío. Muchos años atrás, cuando yo era un niño apenas, me recuerdo leyendo frente a la estufa, un hogar en casa, no a leña, a gas, los libros de Julio Verne.
Y era realmente estar en otro lado, era ir a ese mundo imaginario de Julio Verne, que en muchos sentidos no ha sido superado para mí por ningún autor. Nunca he sentido al leer a otro autor las cosas que me hacía sentir e imaginar Julio Verne. Así que la sola idea de que alguien haya asumido que lo que se escribía en ese cuento, lo que se describía en ese cuento era real, en cierto modo me complace el ego como escritor, pero aclaro que no es más que un cuento, es una ficción, es una parodia tomada de la manera en que ese personaje había terminado su paso por la serie Los Simuladores. Que dicho sea de paso, tuvo un gran éxito y fue franquiciado luego para otras producciones de distintos países. Esto que me pasó con este cuento, le ha pasado también a algún otro. Tengo un amigo que escribe cuentos cortos, Jorge Vives, y yo lo llamo Jack, en homenaje a Jack London. Y a él le ocurrió que escribió un cuento, lo presentó y tiempo después se le apareció una persona que le dijo: yo soy ese del que usted habla en el cuento. Esas cosas maravillosas que tiene la literatura, escribir, leer, genera ese tipo de situaciones que parecen estar fuera de la realidad y sin embargo forman parte de ella. Ya para cerrar esta parte introductoria con estas anécdotas de cosas que uno escribe o otros escriben y cómo son interpretadas por los demás, uno también ha cometido, a veces es muy común en las redes sociales, tomar un tuit como si fuera verídico y simplemente era una parodia o una broma que alguien lanza. Alguna vez me he comido el amague, por supuesto, como tantos otros. Hay que tomarse las cosas con calma y bueno, para aquellos que creían que era realmente el relato de un corresponsal de guerra, bueno, no. Hoy vamos a hablar con un corresponsal de guerra, hoy sí lo que vamos a hablar va a tener realidad, pero en ese escrito de la pluma de la derecha es simplemente un cuento. Aquellas personas que creyeron que era real, les agradezco de corazón que lo hayan creído y me disculpo porque hayan creído que era real y no un cuento y lo hayan, entre comillas, disfrutado de otra manera. En homenaje a mi amigo, Jorge Vives, al que llamo Jack, porque tiene un estilo de escritura, él escribe cuentos patagónicos, y tiene un estilo de escritura que a mí me recuerda a las lecturas de Jack London. Le di ese nombre, ese apodo, y quiero recordar hoy a Jack London con un cuento que escribí mencionando un poco estas cosas, lo que uno siente cuando lee a determinados autores. Y así como Julio Verne me producía sensaciones que ningún otro escritor me causó luego, Jack London también tenía un efecto de llevarlo a uno a Alaska, a lugares remotos, a vivir aventuras que eran imposibles de imaginar desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, como puede ser Vicente López. Y así que vamos ahora a ver este video que es un cuento para Jack. London. La jauría de perros levantaba polvareda bajo el sol muriente del atardecer. No sé si alguien más lo habrá notado, pero desde la ventanilla del tren se me hizo claro, con la evidencia de lo que no puede ser refutado, que en algún lugar alguien había olvidado, abierto de par en par, un libro del buen Jack. ¿De dónde más podría haber surgido semejante perrada? Es cierto que no era invierno, y que Colegiales queda muy lejos de Alaska, pero los perros eran 7. Los números no son casuales cuando de arrastrar trineos se trata. Apenas saliendo de la estación el tren comenzaba a tomar velocidad, dándome tiempo de verlos bien. Ninguno con raza definida. Compartían, eso sí, el mismo paso con el aspecto feroz de pelambres erizadas y colmillos relucientes que resoplaban sopor. Iban juntos, en la misma dirección del tren, atravesando sin desfallecer el largo terreno abandonado a las vías muertas y los galpones de zinc. Sus siluetas contrastaban contra el plano de la ciudad,
indiferente al anacronismo sucediéndose en el descampado. Entre los ruidos del tren me pareció escuchar un chasquido. Lo reconocí de inmediato. Lo había escuchado antes, cientos, miles de veces. Consecuentemente, con la tensión de músculos habituados al rigor, los perros aceleraron el paso. El látigo se agitaba sobre ellos. Eso debía ser, aunque yo no lo viera, ni al carro, ni al hombre de las 1000 docenas. Si el tren se hubiera detenido, de seguro habría llegado a verlos. Pero el tren siguió su marcha y los perdí de vista cuando doblaban, ordenadamente, como buenos perros de tiro. Bueno, después de este pequeño homenaje a Jack London, vamos a entrevistar a Brian Meyer, que es uno de los periodistas que está teniendo una actividad interesantísima, porque es de los muy pocos que cubren las noticias del ámbito militar y les da visibilidad a cuestiones que realmente muchas veces uno siente que el gobierno, los periodistas, el grueso del periodismo y buena parte de la indiferencia de la ciudadanía prefieren mantener en total silencio. Buenas noches, Brian. Espera un poquito, espera que tenemos un temita de audio. Dame un segundo. A ver ahora. ¿Cómo te va? Todo bien, ahí está, ahora sí se escucha perfecto. Bueno, Brian... Gracias por esta llamada. No, por favor, un gustazo, y aparte estás haciendo un trabajo que realmente creo que es absolutamente necesario para poner en blanco sobre negro cuestiones que Argentina tiene que resolver en algún momento, y una de esas cuestiones es qué hacer con su instrumento militar. Lo que me parece interesante es lo que planteabas al principio, son cuestiones que no son de resolución únicamente de la política, porque tampoco hay una demanda social de que eso se resuelva, ¿no es cierto? Entonces ahí diste en la tecla con algo que muchas veces me llama la atención, que cuando uno discurre sobre cuestiones de defensa, al final termina hablando pura y exclusivamente para el público militar y para aquellos que por una u otra causa les interesa la temática, pero después cada uno está en su mundo en cuanto a sus propias preocupaciones familiares, laborales, o lo que tiene que ver con las cuestiones del gobierno, lo que lo afecta directamente en su economía, cuánto está el dólar, a cuánto se dispara la inflación, de cuánto va a ser el salario mínimo, y de pronto nos olvidamos de ese seguro, que tenemos que concebirlo así, o al menos es una manera de hacerlo, que son las Fuerzas Armadas, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra identidad nacional, con nuestra soberanía y demás, que es algo que vos conocés mucho mejor que yo, y que de pronto parece que los argentinos nos preocupamos sí por el seguro del auto, sí por el seguro médico, pero no por el seguro como pasión, como nación, como país, como Estado. Y los resultados están a la vista. Son 40 años donde ese seguro básicamente no se está pagando, la cuota es cada vez más chica, al revés de lo que pasa con el seguro del auto o de la prepaga, que nos sale cada vez más cara, ¿no es cierto? Correcto, es que hay 2000 urgencias cotidianas que se anteponen a esto hasta que un día pase algo y ahí todo el mundo se acuerda del soldado. Sí, y lamentablemente, o gracias a Dios por el otro lado, nos acordamos de los soldados para tareas que ni siquiera tienen que ver con el rol fundamental que tienen, sino con misiones subsidiarias que se les ha dado, la asistencia humanitaria, tareas de protección civil. Cuando se prende fuego algo, llamamos al ejército. Cuando hay una inundación, llamamos al ejército. Si hay una pandemia de coronavirus, llamamos al ejército. Si hay un derrumbe que bloquea una ruta en la Patagonia, también llamamos al ejército. Eso habla, por un lado, de cómo se ha convertido a una de las Fuerzas Armadas en la mano de obra barata del Estado. Porque, ¿te acordás, por ejemplo, Ariel, los incendios forestales importantes que hubo el año pasado en la zona del Delta, en Corrientes, en Entre Ríos y demás? Sí. Allá hubo desplegado gran cantidad de soldados del ejército argentino, también de la Armada y también de la Fuerza Aérea Argentina. En algunos casos donde el jefe de unidad tuvo la
por lo menos premisa a nivel unidad de resolver la cuestión, se les pagó. Pero la inmensa mayoría, ninguno cobró viáticos por estar alrededor de 60 días expuesto al fuego. Y te sumo algo más. Uno de ellos, por ejemplo, por la exposición que tuvo, el calor, tuvo un problema de córneas, y cuando tuvo que ser atendido, el IOFA no le dio cobertura. Y esa persona tuvo que atenderse por sus propios medios y ni siquiera tuvo ningún tipo de resarcimiento por eso. Entonces, por un lado uno analiza cómo evidentemente las instituciones del Estado están fallando tanto o están en un punto de crisis tan importante que terminamos recurriendo a las Fuerzas Armadas, que deberían resolver directamente Defensa Civil, Prefectura o las policías provinciales junto a los bomberos. Y por otra parte, ¿cuál es el desarraigo que hay entre los funcionarios, las autoridades militares también, que son parte cómplice y necesaria de todo lo que pasa, para que después lamentablemente los soldados terminen siendo esto, ¿no? Personas que están sometidas y humilladas continuamente y que no tienen ningún tipo de cariño por parte de quienes deben conducirlos. Hoy la figura del líder ya no existe, simplemente tienen jefes o encargados. Claramente, y hay un hecho que yo siempre resalto porque en lo personal me molestó muchísimo y creo que las consecuencias que tiene son funestas, que es aquel tuit del ejército argentino que recordaba a 2 de sus caídos en combate en el operativo Independencia, año 1975, gobierno constitucional, el soldado Maldonado y el subteniente Verdina, y el Ministerio de Defensa ordenó, con lo cual revela una parcialidad o una toma de posición respecto de qué lado estaban durante aquel conflicto, ordenó dar de baja ese tuit, borrarlo, eliminarlo, y lo más triste de todo es que ese tuit fue borrado y no hubo ningún general que se fuera a su casa. Sí, coincido en parte, Ariel, y permitime, mi primera reacción en aquel momento fue la misma que vos, y después entendí que bien o mal el instrumento militar está totalmente subordinado y debe ser así para vivir en democracia al poder político representado por el gobierno, cualquiera sea el partido, ¿no es cierto? Coincido bien, plenamente con eso. Sí coincido. Lo que quiero decir con esto es, lamentablemente tiene que cumplir la orden de parcializar la historia, ¿no es cierto? Ahora sí comparto con vos, entonces lo que quiero decir es que comparto que hayan borrado el tuit. Lo que también comparto es que ninguno pidió el retiro. A vos te consta de mi cariño, aprecio y amistad que tengo con el general Cejas, en ese entonces jefe del ejército, y yo lamento que no haya accionado de otra manera. Incluso creo que tenía herramientas, si bien podía borrar ese tuit, poder manifestar quizás el reclamo, la memoria o el homenaje también a Verdina y Maldonado de otra manera por lo que habían hecho en Manchalá en su momento. Y lamentablemente creo que no lo supo ver, se dejó llevar por un mal asesoramiento, eran sus primeros meses como jefe de Estado Mayor, pero bueno, no me interesa justificarlo. Lo cierto es que lamentablemente, Ariel, de aquel episodio hemos vivido un montón más que van en la misma línea y que dan cuenta de lo que estás mencionando, una intencionalidad nefasta del gobierno de turno que se ha focalizado con la llegada de Jorge Tayana, porque Agustín Rossi, mal que me pese en lo personal, es un ministro en su momento que ha llevado bastante bien la cuestión de defensa, al menos en lo simbólico, porque Agustín Rossi uno lo para en un regimiento y sabe cómo hablarle al general que está de visitas, sabe cómo hablarle al jefe de unidad y sabe cómo hablarle al soldado que está en el fondo del cuartel. Entonces, es algo que, una pericia que no tiene Jorge Tayana, que además tiene una génesis totalmente distinta y tiene evidentemente todavía un desprecio por todo lo que tenga uniforme bastante marcado. Y eso ha llevado a la persecución a la Casa de Brujas, a la cual ha asumido el ejército argentino, que es el ámbito que más conozco en los últimos años, donde cada uno que se ha manifestado en redes sociales, a través de cartas de lectores, en notas de radio o cualquier tipo de manifestación que a Tayana no le guste o que no vaya con su línea, automáticamente lo que hizo fue accionar la cadena de comando para de una u otra forma ir en contra de ellos. Y ahí se ve una vez más cómo el jefe de Estado Mayor está pintado en ese sentido y cómo la mano ejecutiva termina siendo su secretario general. Por eso no es de extrañar, no sé si se ha vuelto común que 2x3 tenemos un veterano de la guerra de Malvinas que termina siendo sancionado con 5 días de arresto por haber dicho que, por ejemplo, Alberto Fernández lo domina Cristina Fernández. ¿A qué le queda duda de que eso es así? Pregunto. Sin embargo, cuando eso mismo
trata de borracho al presidente el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, nadie le dice nada, porque es parte del equipo de ellos. Entonces, coincido plenamente con vos, en lo único que no coincido es en, por ahí dice el tío con que hayan tenido que borrar el tuit. Coincido que lo hagan porque en definitiva tienen que cumplir la orden del gobierno. Sí cuestiono que ninguno haya pedido el retiro con el jefe del ejército en ese momento a la cabeza y que no hayan tomado otra acción para reivindicarlos. Pero lo que hemos visto todo este tiempo, de hecho, recordar que el detonador para que Cejas se vaya como jefe del ejército fue haberse negado a llevar adelante el acto que se hizo finalmente hace un par de meses atrás con los, entre comillas, famosos aviones de la muerte en Campo de Mayo. Algo que Cejas se negó, derivó en su salida y que ahora, bueno, con un jefe de turno un poco más complaciente al poder político, lo pudieron hacer con bombos y platillos. Justamente mientras vos hablabas, yo estaba recordando el contraste violento de reacción de una declaración del coronel Duarte, si no me equivoco, comparada con la veterano de la guerra de Malvinas, de destacadísima actuación en la guerra, con expresiones de Sergio Berni, que es quien se refirió al presidente como el borracho, pero ahí nadie se dio por ofendido. Es una cosa extraña esa división. Parece que ellos mismos pueden decirse cualquier cosa sin importar que tengan representatividad institucional, porque más allá de que no me guste y que lo considere un farabute y cosas peores, el presidente tiene una investidura que debe ser respetada por todos los demás. Sin embargo, parece que solamente se acuerdan de esa investidura cuando lo toca a alguien que no es del palo. Pero está sobreactuado, porque fíjate lo que pasó con Zuluaga, también veterano de la guerra de Malvinas, general retirado, presidente hasta hace un tiempo de la Comisión del Arma de Caballería, que termina siendo relevado del cargo, lo quieren sancionar, lo echan como un perro, por haber repetido exactamente el mismo discurso que había hecho el año pasado. La diferencia es que este año Tayana evidentemente está tratando de sacarse las ganas de todo lo que no pudo hacer tiempo atrás, porque sabe que se van un par de meses, y evidentemente también con clave electoral, donde sobreactúan todo, porque no hizo el general Zuluaga el 23 de abril más que pedir una oración por los camaradas que están presos sin ningún tipo de sentencia firme, que se están muriendo en cautiverio. Y este gobierno ha hecho una casa de brujas, donde incluso habían exigido, y me incluyo porque estuve presente en el lugar, la lista del personal civil y militar que estaba en ese lugar, algo que incluso es inconstitucional. Entonces es una locura. Hagamos memoria, recordar lo que pasó cuando le pregunté a la portavoz Gabriela Cerruti qué es lo que planeaba Argentina o el gobierno realmente detrás de la visita y de tanta alevosía en el cariño que demostraban por el comunismo en China y Rusia, justamente cuando Alberto Fernández lo que hizo también en ese viaje era ofrecer las puertas de América Latina, en nuestro país, a Rusia. Correcto. Y lo que terminó pasando, yo en ese momento todavía formaba parte del ejército, y lo he contado pocas veces a esto de manera tan clara, y lo que se detonó después fue la llamada automática de la vocera al Ministerio de Defensa y la orden del Ministerio de Defensa de que en ese momento tenía que dejar de formar parte de las filas como periodista, ¿no es cierto? Y es lo que terminó pasando al mes siguiente, de que dio lugar después a mi primer viaje a Ucrania. Entonces la persecución de este gobierno a todos los que pensamos distinto ha sido abismal, y así como llamaron en ese momento al ejército, que es donde yo trabajaba, han llamado colegas en otros medios privados, y hablando de la vocera, no, perdón que desvirtuó la conversación, ya te dejo volver al eje, pero no nos responde el teléfono ni nos contesta un mensaje a aquellos que no hacemos las preguntas que ellos quieren o que no tenemos un discurso como el que a ellos les gustaría. Entonces, hacen todo a medias, y es justamente la parte buena para quienes comparten el discurso con ellos, y para el resto, nada. Bueno, es que justamente creo que esto que vos decís no se aparta del eje de la entrevista, porque está claro para mí que el gobierno profesa un marcado desprecio por lo militar e intenta por todos los medios romper el sentimiento de continuidad histórica de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen esa idea refundacional para todo, y también para que es una idea, o sea, refundacional en el más falso sentido de la expresión, y eso también se traduce en la forma en que el gobierno comunica sus resoluciones sobre el área castrense. Sí, y tiene piezas fundamentales
fundamentales, como por ejemplo el jefe de Estado Mayor Conjunto, el teniente general Paleo, que ha llevado una serie de reformas o las está impulsando, por ejemplo, en la matriz educativa, tanto de los institutos de formación básica a nivel universitario, donde se forman los oficiales y suboficiales de cada una de las Fuerzas Armadas, como también a nivel conjunto, ¿no? Donde viene con estos proyectos que no convencen del todo a nadie y de pronto al final de mandato se intenta mostrar ahora él como un dialoguista que está por fuera de la grieta, cuando lo único que ha hecho todo este tiempo fue ser consecuente al kirchnerismo, ¿no es cierto? Y ese desarraigo, detrás de esa persecución de benevolencia del poder político, ese desarraigo que conlleva con la tropa, se ve manifestado lamentablemente también en mandos un poco más bajos, incluso en los medios o a nivel de los jefes de unidad, Ariel, porque habrás visto que publiqué hace muy pocos días atrás como un grupo de soldados y suboficiales que se quejaron porque le estaban sirviendo locro con gusanos a la patria, terminaron siendo sancionados por haberse quejado, lo cual es una locura. No solamente te dan de comer gusanos, sino que si encima te quejas, te sancionan. Lo mínimo que te tienen que hacer es pedir disculpas, porque no estamos hablando de que estaban en el medio del terreno haciendo un ejercicio de supervivencia, entonces están entrenando a ver qué haces cuando tenés la comida podrida. Estamos hablando de un festejo patrio, donde mientras los jefes estaban comiendo un pastelito de batata o membrillo según les gustaban, los soldados que estaban trabajando de servicio tenían que estar comiendo gusanos. Entonces, me parece que el margen de humillante es un par de cosas más, pero bueno, no vienen al caso. Y eso te muestra cómo se va rompiendo la cadena de disciplina, no solamente en la cúpula, sino también poco a poco en otros que evidentemente tuvieron una formación, pienso en los apartados, lo que tiene que ver con el mando, con la ascendiente y con tantos valores que antes se enseñaban y se pregonaban con el ejemplo, más allá de lo que le explicaban a uno en el colegio militar o en la escuela de suboficiales o en cualquiera de los institutos de formación. O cuando uno ve que los jefes están compartiendo eventos grandilocuentes y demás, y de pronto la tropa no tiene ni siquiera para el ferrite, para la mesa de arena que tiene que representar lo que va a hacer en el terreno. Cuando lo vemos a Tayana ahora hablando de la posibilidad de comprar un misil Mach 3, yo entiendo que recuperar la capacidad misilística en Argentina sería fantástico, Ariel, pero tenemos que ser conscientes que tenemos el 90% de los cuarteles en la República Argentina que su personal le dan franco al mediodía porque no tienen ni siquiera para darle comida, y encima, como el caso que te acabo de mencionar, cuando le dan con gusanos. Entonces, están todos patas para arriba. Hay claramente un deterioro muy marcado que ha sido intencional. Uno no puede olvidar que si en algún ámbito el kirchnerismo hizo estragos persiguiendo gente por cosas como portación de apellido, no por lo que hayan hecho, sino por portación de apellido, es el ámbito militar. Bueno, fíjate lo que ocurrió hace muy poco tiempo, donde quedó manifestada también otra interna muy fuerte dentro del kirchnerismo entre Alberto Fernández y la gente de Cristina Fernández. El coronel mayor, me sale el apellido, Casares, actualmente comandante en Córdoba, no recuerdo el número de la brigada, debe ser las 4, terminó siendo desplazado de la nómina que había sido firmada por el presidente de la República y girada a la Comisión de Acuerdos del Senado para ser el ascendido al grado de general, y quedó apartado por orden de la titular de la Comisión de Acuerdos, que es Anabel Fernández Sagasti. Recordemos, la mendocina que responde pura y exclusivamente a la Cámpora y a Cristina Fernández, donde no se dieron argumentos, dijeron que iban a quedar en privado, pero se reconoció por lo bajo y también por el entorno del propio senador Parrilli, que era por portación de apellido, por el rol que el padre había tenido en otros momentos de la historia. Eso no pasó, no estamos hablando, Ariel, de la época de Nil Lagarré, no estamos hablando de Agustín Rossi, estamos hablando de algo que pasó hace un par de meses atrás, y hoy Casares todavía no es general, y sin embargo el jefe de la Casa Militar, el coronel mayor Guglielmi, que ni siquiera debería haber ascendido hace un par de años atrás del teniente coronel a coronel, y lo hizo por los contactos con el peronismo, hoy totalmente fuera de fraccionamiento por una resolución aparte de lo que había determinado el ejército argentino a través de las juntas de calificación y demás, con la firma del propio presidente también fue girado a la Comisión de Acuerdos para ascender a general, un ascenso totalmente irregular. Lo único que cumple Guglielmi hoy en día es ser afín al kirchnerismo. Bueno, otra vez
más que el kirchnerismo, Alberto Fernández, porque a eso iba. Otra vez en el Senado, en esta interna que tienen presidente y vice, Sagasti vuelve a frenar esto. Que no nos extrañe, igual Ariel, no quiero apostar nada, pero que no nos extrañe que de acá a fin de año, en una sesión un poco flash, lo cual es difícil porque no le dan los números, pero lamentablemente la oposición también es bastante lerda para defender las cuestiones de defensa. Que no nos sorprenda que todos los que están atrasados los voten favorablemente antes del 10 de diciembre, con retroactividad a diciembre. Por ejemplo, como dice el proyecto de Guglielmi, fíjate esta locura, ascender a un tipo a general con retroactividad a diciembre del 2017. No, es un absurdo total. Es un absurdo total. Supongamos que ocurra ahora. Va a ser general 6 meses. Supongamos que lo natural es que cambie el gobierno y sea relevado del puesto para dar lugar a otro. Ya tiene que pasar a retiro porque es totalmente fuera de fraccionamiento, es más moderno que el jefe del ejército, etcétera. Se va a retirar habiendo sido general, ¿cuánto? 6 meses. Pero va a cobrar retroactivo el 2017 y va a cobrar una jubilación como cualquier otro general que haya sido en tiempo y forma como corresponde. Pero eso además implica una cierta falsedad ideológica para cualquier resolución que haya firmado como coronel. ¿Quién firmó la resolución? ¿El coronel o el general? Es falsear la verdad esto. Correcto. Pero por eso, uno parece que son cuestiones del día a día y que son mínimas y demás, pero todo es parte de un conjunto que es gravísimo, porque está todo patas para arriba. Desde la formación, que está dudosa, cambian los programas continuamente, y acá ya no hablo ni siquiera del kirchnerismo, porque Cambiemos ha hecho una gestión nefasta en materia de defensa. Y si bien uno es muy crítico de lo que está haciendo el kirchnerismo con el presupuesto, con la farsa del FONDEF, con la farsa de la equiparación salarial, que ahí otra vez la cúpula con paleo a la cabeza fueron cómplices de decir que iban a conseguir la equiparación, que están luchando por los sueldos y demás. Cualquier tipo de aumento que se ha hecho hasta ahora, que son loables y lo respeto muchísimo, lo que no respeto es la mentira de decir que están equiparando los sueldos o que están camino a eso, porque no está ocurriendo para nada. Sí hubo un incremento por encima de lo que se venía haciendo, nada más que eso. Pero ahí otra vez los que fueron responsables en parte del discurso, hacerle creer a la gente de que en algún momento se les iba a equiparar el sueldo a los militares con las fuerzas federales, también fueron los mandos, que se enojaron cuando uno cuestionaba esto, ni que hablar cuando lo planteábamos en la Casa de Gobierno en las rondas de prensa de la portavoz Cerruti, ¿no? Que hace un año y medio que viene respondiendo que sí, que ya los sueldos iban a ser equiparados, todavía estamos esperando. Vuelvo a insistir, a mí me parece, Ariel, que acá lo más importante al margen de lo presupuestario como material, lo que uno ha destacado siempre es la valía del recurso humano, la capacidad que tiene el soldado argentino para sobreponerse a estas situaciones, para seguir adistrándose, para mantener el conjunto de tradiciones y valores que los mantienen cohesionados, que los mantienen con espíritu de cuerpo. Eso poco a poco, por la desidia, por la profunda crisis que se está dando, que conlleva a gran cantidad de bajas, que conlleva que se lleve a una elevación del índice de suicidios muy importante, a que todo se termine tergiversando, que todo se termine corrompiendo, que cada uno trate de sacar ventaja y ser molestado por lo mínimo indispensable, porque además hoy en día cualquiera por cualquier denuncia se lo sanciona, se lo da de baja. Entonces nadie quiere tener problemas, cada uno quiere estar lo más tranquilo posible y está pensando en el momento de poder irse a su casa, porque lamentablemente tiene que desarrollar una tarea afuera que les permita sobrevivir y mantener a su familia. Porque una vez un jefe de regimiento me decía que no reconocía la lucha que uno hacía por el tema salarial porque él no había ingresado al ejército para ser millonario, la típica frase, ¿no? Me parece muy hipócrita también. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Lo cierto es que es fácil decir que uno no entra al ejército para ser millonario siendo jefe, teniendo el vehículo de exposición, el camarero, la mucama, etcétera, etcétera, cuando tenés al 60% de tu regimiento que cobra por debajo de la línea de pobreza. Uno no está pidiendo que los militares... Te pido por favor que repitas el porcentaje de la gente que cobra por debajo del límite de pobreza dentro de las Fuerzas Armadas. El 50 y el 60%. La mitad, más de la mitad. Estamos hablando de la escala salarial. Yo creo que si esto lo hacemos nominal por la cantidad de soldados, cantidad de cabos primeros y demás, la cifra debe ser más elevada, porque son los grados donde justamente hay mayor cantidad
cantidad, estoy hablando de la escala salarial sin considerar qué cantidad hay en cada grado, me explico, ¿no es cierto? Pero solamente considerando la cantidad de grados y que de teniente primero para abajo y de sargento ayudante, sargento primero, si no recuerdo mal, para abajo, todos los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, vuelvo a insistir, uno no está pidiendo que los militares sean ricos, está pidiendo que tengan un sueldo digno. Correcto. Porque el aire no viven, de la vocación tampoco, por las dudas. No, No, es que que algunos de la vieja escuela o aquellos que pretenden no, tienen que tener vocación. La vocación de servicio, y esto vale tanto para las instituciones armadas como para cualquier otra, claramente es algo muy distinto de la intención de ser millonario, de tener un pasar de lujo, pero claramente la vocación de servicio no es una vocación de indigencia. Por supuesto. Y uno empieza a apreciar en esas cosas. Vos mencionabas antes que en relación a los incendios, alguien que tuvo problemas para ser tratado como correspondía, y estoy recordando no mucho tiempo atrás, ahora no sé si son semanas o meses, porque con todas las cosas que pasan uno a veces trastabilla con los tiempos, pero el hospital naval fue noticia justamente por estar prácticamente paralizado. Sí, por supuesto, la guardia del hospital naval terminó siendo de uso exclusivo para el personal militar y emergencias, no así para civiles y demás, por la grave faltante de insumos que hay. Y es algo que se repite en un montón de lugares, nada más que como vos le dijiste, pasan tantas cosas a diario que uno no llega a cubrirlo ni a manifestarlo. Lo mismo con la cantidad de entregas de tierras y terrenos. Lo que pasó con el Liceo Militar General Roca la semana pasada es la punta del iceberg, que tomó visibilidad por un intendente desbocado que salió a decir a boca de jarro que quería derrumbar, que quería demoler los paredones del liceo. Pero justamente hoy hablaba con distintos contactos en el resto del país y hay por lo menos 3 casos más actualmente que se acaban de firmar la entrega y la cesión de tierras. Por caso, Liceo Aeronáutico Militar en Funes. Está claro hace años que venían por los liceos, Brian. Este año, el año pasado, el año que viene, y lo van a hacer siempre. Esto siempre fue una idea del kirchnerismo. Cuando yo era cadete ya conocía casos anteriores de que lo habían intentado hacer. Cuando fui cadete lo intentaron hacer 2 veces. Y desde que egresé hace 8 años atrás, ya lo han intentado hacer 2 o 3 veces más. Digo, el kirchnerismo tiene como agenda siempre ir en contra de los liceos porque justamente pregonan todo lo que el kirchnerismo no quiere, que es la libertad de expresión, el amor a la patria, el respeto a las instituciones y demás, que no tiene nada que ver con lo que pregona este gobierno. Bueno, lo cierto es que lamentablemente, así como buscan ir por los liceos, a Tayana le encanta firmar convenios marco o convenios que le entreguen a distintos municipios parte de los cuarteles que tienen asiento de paz en esas localidades, y esto en este último tiempo evidentemente en vistas de lo que te mencionaba hace un rato lo está potenciando, ¿no es cierto? Hoy estoy viendo ahora, tengo en pantalla una nota que leía más temprano para consultarte sobre este tema, que vos lo sacaste solito porque es un tema que te toca de cerca, digamos, el tema de los liceos, y tu artículo en el Litoral, que es Liceístas, una raza fuera de peligro de extinción, que realmente es un artículo que ha causado mucho impacto, que ha sido muy elogiado y creo que toma la fibra más sensible de lo que es la vocación militar y lo que es la formación no solo para lo militar, sino para la vida ciudadana y lo que representan los liceos. Sí, ¿sabes qué pasa con los liceos, Ariel? Y que no te lo decía recién. ¿Sabes por qué le hace tanto daño al kirchnerismo? Si ven, yo lo pongo ahí claramente, que de los liceos han egresado socialistas, comunistas, montoneros, guerrilleros y demás. La mayoría de los liceístas guardan un gran cariño por el ejército, por las Fuerzas Armadas, y la gran mayoría no sigue la carrera militar, sino que se transforman en actores de la sociedad, profesionales o no, que desarrollan distintas tareas que después, a lo largo del tiempo, pueden ser de utilidad para las Fuerzas Armadas, y que en caso de que no lo sean, van a ser pequeñas semillas que van a ir germinando en sus entornos ese mismo cariño y efecto contagio por las Fuerzas Armadas. Es justamente lo que el kirchnerismo no quiere promover en la República Argentina, y por eso le molesta que existan tanto los liceos militares. Si no, explícame vos
¿cómo se justifica que porque un intendente dijo vamos a derrumbar los pabellones del Liceo Miguel Ángel Roca, faltamos miles de liceístas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego? No pasa eso con cualquier instituto de educación secundaria. Y no estamos hablando de que somos todos egresados del Roca. La gran mayoría de los que opinó a favor del Roca y que si tiene que viajar a defenderlo, va a viajar a hacerlo, creo que en su vida ha viajado a conocerlo. Pero es una cuestión de identidad que, como reflejo en este artículo, uno liceísta, todos liceístas. No importa si somos de un liceo militar, de un liceo aeronáutico o de un liceo naval. Somos todos lo mismo porque sabemos y somos conscientes que la esencia que tuvimos en nuestra formación, en lo que tiene que ver con la transmisión de valores que se nos dio, con las experiencias que se nos dio, fueron más o menos las mismas, haya ocurrido hace 50 años atrás o el año pasado, más allá de todos los matices de época que hubo. La esencia liceísta sigue siendo lo mismo. Y eso es lo que también ha atacado el kirchnerismo últimamente con las reformas de intentar sacar el uso o manipulación de armas de fuego, que en algún momento logró que no haya más, por ejemplo, catequesis, que después uno puede estar a favor o en contra, más allá de lo que cada uno piense o pregone en su núcleo ínfimo, ¿no? Pero digo, todo lo que tenga que ver con las tradiciones y cuestiones de valores, lo han ido apartando o por lo menos sometiendo lo máximo posible. Hay un proceso claro de erosión que no se ha detenido y no tienen intención de detenerlo. Te saco un poco de la realidad nacional, digo un poco, y ahora vamos a ver por qué, para que me cuentes tus experiencias en Ucrania. Bueno, fueron dos. La primera fue el año pasado, creo que entre la tercera y cuarta semana de iniciada la invasión militar rusa en ese territorio, donde básicamente el movimiento que realicé fue en torno a Lviv, una ciudad reconocida por la capacidad humanitaria que tiene, la presencia allí de la prensa internacional, del mundo diplomático y demás, al menos en aquella primera etapa de la invasión. Y entonces los rasgos de cobertura tuvieron que ver más con eso, ¿no? La convivencia de una sociedad con los movilizados, Polonia con los refugiados, cómo se adaptaban a una invasión que recién había comenzado. Y el segundo viaje, que sucedió hace un par de meses, y que tuvo como premisa la cobertura de cómo subsiste una primera línea luego de un año de desgaste, de una invasión como la que estamos viviendo y una defensa que además busca recuperar el 100% de su territorio. Por eso este segundo viaje estuvo sí más vinculado a lo táctico, a lo militar, y hemos recorrido prácticamente desde el centro-este de Ucrania hasta el sur, particularmente en Zaporizhia, toda esa panza que hace la zona cero, la primera línea, la zona gris, como quieran llamarla, de este enfrentamiento que tienen guerra a Ucrania y Rusia. ¿Qué ahí encontraste voluntarios argentinos en Ucrania? Sí, estaban desplegados en este caso sobre la región de Izium, que había sido recuperada en la contraofensiva ucraniana de septiembre del año pasado. Estaban desplegados como integrantes de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. ¿Qué perfil tiene el voluntario argentino que está en Ucrania, por lo que pudiste apreciar estando allá con ellos? Factor común, jóvenes, y después lo demás son diversos, porque uno es patagónico, el otro es cordobés, el otro es bonaerense, uno pasó por la escuela de aviación militar, incluso integró también después el escuadrón de caballería del Colegio Militar de la Nación, cuando estaba bastante desmotivado por todo esto que venimos hablando nosotros y por mucho más que lamentablemente por cuestiones de tiempo no llegamos a conversar. Cuando explota la guerra en Ucrania, o mejor dicho, la operación especial militar rusa dentro de Ucrania, decide entonces ir a buscar un poco de acción donde sabía que iba a encontrarla. El otro, un liceísta que estaba estudiando ciencias económicas y se fue. El otro, un cordobés que estaba estudiando medicina y también se fue. Entonces digo, son perfiles variados, cada uno de ellos tiene una mirada distinta incluso de lo que está pasando allá, si bien coinciden creo que en términos generales en que en el discurso de que allí se está debatiendo la democracia y el autoritarismo, donde creen que todavía hay una batalla cultural entre Rusia y Ucrania, entre ese capitalismo y el comunismo cultural, y donde creen que Ucrania está siendo en este momento el bastión que va a permitir ponerle un freno o darle libre acceso a que puedan seguir haciéndolo por el resto de Europa y eventualmente en consecuencia después por el resto del mundo. Ahí hay una cuestión interesante y es que estamos hablando de voluntarios argentinos combatiendo por Ucrania y Argentina es hoy un país
que hay que definirlo como un país hostil a la integridad de Ucrania. Es un país que ha dado muestras con este gobierno y la sigue dando. Hay una reunión ahora de CELAC y Unión Europea donde han dejado fuera a Ucrania. O sea que Argentina está siendo un país hostil para Ucrania. ¿Vos tenés esa misma visión también? Lo publicás un rato, Ariel. Mientras Alberto Fernández está en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC y dice que hay que apoyar a Ucrania y demás, más allá de que no ha dicho nada, de que algunos colegas de Sudamérica, como bien marcás, vetaron la posibilidad de que Zelensky esté presente. Tayana está presente en una firma indo-rusa analizando si le compra misiles. Insisto, a una empresa de bandera rusa. Entonces, es un ejemplo más del desbarajuste que es este gobierno en materia no solamente de política nacional, sino geopolítica, en materia de relaciones internacionales. Sí, hay que recordar el momento que eligió Alberto de la Fernández para proponerle a Putin que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Pero si no me equivoco fue una semana antes de la invasión. Sí, correcto. Pero bueno, ha sido así los 4 años de gobierno de Alberto Fernández. De hecho, lo que pasa con los 6x6, los vehículos que le quieren comprar a Brasil y que tantos problemas hay, porque responde pura y exclusivamente a una cuestión de afinidad ideológica y política con el gobierno de Lula da Silva. Nada más. Sino porque no se compró antes cuando estaba el gobierno de Bolsonaro y el propio Bolsonaro había tratado de estimular esa venta. Bueno, es que este es un gobierno que se mueve por ideología, ¿no? Más que por necesidades patrióticas o necesidades de sentido común de la nación argentina. Y no quiero decirlo porque no tengo pruebas, lamentablemente, todavía. Pero hay mucha devolución de favores, hay mucho retorno. Es que, a ver, en un sector político, en un régimen, si se quiere, porque el kirchnerismo ya es un régimen, en un régimen que está liderado por alguien que está condenada por defraudación al Estado, o sea, por una reputada corrupta, uno no puede suponer que las cosas son gratuitas en lo que hacen. El daño que hacen lo hacen por algún motivo más allá de lo ideológico, por cuestiones espurias, y uno los ve que viven de manera... Ellos sí que digamos que ahí no hay... Nadie dice que no hacen política para enriquecerse, ¿no? Haciendo un contraste con esa respuesta de no estoy acá para ser millonario, no he visto uniforme para ser millonario, pero parece que sí se hace política para ser millonario. Los soldados no piden cobrar los miles de euros que cobra Valeo o Tayana cada vez que salen en comisión al extranjero, Piden cobrar algo de viáticos para por lo menos comprarse el shampoo que tienen que usar a la noche, donde sea que estén alojados 60 días lejos de su casa. Con eso se conforman, Porque estos muchachos cada vez que salen al extranjero se les paga miles de euros con todo incluido. Sí. No, es que hay una... Por eso te digo que uno sospecha que un gobierno, un régimen, un espacio político liderado por alguien que está condenada por corrupción, claramente no es que mira la corrupción con desprecio, lo ven casi como un ejemplo a seguir. Por lo menos esa es mi apreciación personal, digamos, del No, coincido plenamente con vos. Estoy midiéndome con lo que te voy a responder o contribuir a este discurso. Cuando uno ve que han pasado tantas cosas lamentables y que ninguno de los jefes de las Fuerzas Armadas, a excepción de Cejas, y esto que voy a decir con paleo a la cabeza, ninguno se puso colorado ni pegó los tacos y se fue. Vuelvo a insistir con lo que te dije al principio. Son parte necesaria, son cómplices de cada determinación nefasta que este gobierno ha tomado en materia militar. Y que la mayoría fue tendiente a humillar a los militares. Porque mentirles descaradamente como lo han hecho, con el FONDEF, con la supuesta equiparación, con lo que tiene que ver con el reequipamiento, toda una farsa. Es más, cuando hacen la inversión fuerte de entregarle las topadoras y los tractores y los camiones en Rosario, parece que directamente le están dando el certificado de albañiles. Es una locura. Es una locura. Bueno, lo de Rosario genera despropósitos de toda la política, ¿no? No solamente por lo que hace el kirchnerismo, esa idea de... Perdón, Ariel, perdón.
son todos cómplices. Correcto. Porque nadie se queja como corresponde del 60% que cobra por debajo de la línea de pobreza, nadie se queja de que no se les paga un mísero viático para que cubran los gastos que tienen que hacer, nadie se queja que la obra social de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales funciona de manera terrible y pasan hechos como los que recién te mencionaba, nadie se queja fuertemente de lo que vos mencionabas de la guardia del hospital naval, nadie se queja de nada. Todos se suben al caballo cuando un tema mediáticamente tiene impacto, pero después nadie se queja. Y voy a ser políticamente incorrecto. Los medios especializados, ese grupo minúsculo que vos mencionabas que existe, que sigue los temas, tampoco se quejan. Y que alguien me venga a explicar por qué no se quejan. Bueno, es que hay una cuestión que tiene que ver con esto y que a lo mejor influye, más allá de pautas y demás, pero que tiene que ver con que la política en sí nos demuestra todos los días que no tienen claro cuáles son las funciones de diferenciar funciones, por ejemplo, de defensa y seguridad. Y no voy a citar ahora a un kirchnerista, sino a alguien de la oposición, como Horacio Rodríguez Larreta, y propone que para solucionar la cuestión del narco en Rosario hay que inundar Rosario de gendarmes. Nadie habla de reestructurar, ordenar, poner en valor, como les gusta decir a los cambiemitas, la policía de Santa Fe, y sino que hablan de inundar el Rosario de gendarmes, y como esos gendarmes salen de la frontera, la idea de Rodríguez Larreta es que un soldado que no tiene la formación de un gendarme, que está preparado para lidiar con cuestiones como el contrabando, un soldado no está, así como un gendarme no puede conducir un tanque, ni maniobrar con tanques, los soldados no están en condiciones de hacer el trabajo que hace un gendarme en la frontera, con lo cual siempre estamos jugando un efecto dominó destructivo sobre todas las instituciones. Corremos para allá, que haga lo del otro. Ariel, Larreta es el mismo que hace un par de semanas cuando le preguntaron qué va a hacer con las Fuerzas Armadas, dijo que las va a internacionalizar, como si fueran diplomáticos. Sí. Sí, iba a confiar en el contexto exterior en vez de garantizar lo propio. Y ahí hay un ejemplo, ahí viene a cuento esto de tu paso por Ucrania. Hay una enseñanza que nos deja Ucrania. El valor de los ejércitos convencionales. Porque si Ucrania no hubiera tenido un ejército mínimo para resistir... Había dicho que iban a desaparecer los tanques. ¿Te acordás? No escuché bien, perdón. Oscar Aguad, el exministro de Defensa radical, había dicho en su momento que los tanques eran cosas del pasado. Bueno, ahí tenés Ucrania desmintiendo eso, porque la realidad es que se están moviendo tanques de uno y otro lado y tienen un factor importante en la guerra. Ahora, con esto lo que hago es nutrir todo el discurso de que esto no es solamente una cuestión del kirchnerismo, es de todo el arco político. No, pero eso está clarísimo, y aparte hay como una vacilación y llega lo ideológico, no solo al kirchnerismo, sino que la ideología que el kirchnerismo pretende imponer para erosionar las Fuerzas Armadas tiene un efecto sobre la oposición. Y voy a dar un ejemplo sencillo. En el 2015, cuando Macri asume la presidencia, quien iba a ser el ministro de Defensa del presidente Macri era Juan José Gómez Centurión. Sin embargo, sale Ricardito Alfonsín a decir que cómo van a nombrar un cara pintada, y Gómez Centurión no fue ministro de Defensa del gobierno de Macri, con todo lo que vino después, ¿no? Quedó el Ministerio para el Radicalismo. En fin, la historia de nunca terminar, Brian. Lamento profundamente que el ciclo se repite, estén quienes estén. Ojalá que cambie a partir de diciembre, pero bueno, volviendo a los hechos concretos que han ocurrido hasta ahora, sí, Ucrania nos demuestra que la guerra convencional, si bien puede tener nuevos rasgos como los drones y demás, tiene una presencia todavía en el siglo XXI que nadie se la esperaba, pero que está lejos de estar acabada como muchos pregonaban, o esta locura de decir que vivimos en un país donde no hay hipótesis de conflicto. Ridículo que viene de largos años, es como una constante. Piensan que si vos hablas de hipótesis de conflicto estás generando el conflicto, y es todo lo contrario. Sí, absolutamente.
Y además nosotros tenemos conflictos abiertos, no es que tenemos hipótesis de conflicto, tenemos conflictos abiertos, Pero tenemos parte de nuestro territorio ocupado. Tenés a la jefe del Comando Sur de Estados Unidos hablando de recursos minerales en nuestro país como propios y refiriéndose a cuestiones nuestras, internas de la Argentina, como cuestiones de seguridad nacional de Estados Unidos, y ninguno se pone calorado. Cuando viene acá, en vez de ponerla en caja, la reciben con bombos y platillos. Estamos totalmente sometidos por quien carajo sea con este gobierno y con cualquiera que venga. Es que es como si fuera un país que está a desguace y para remate. Entonces, los mapuches quieren un pedazo, vaya un pedazo para los mapuches, y ahí otra vez le sacamos al ejército y le damos a las comunidades originarias, que de originarias tienen muy poco. Los chinos quieren una parte, Rusia quiere una parte, Estados Unidos quiere una parte, Inglaterra tiene una parte y por ahí quiere más, y todo está disponible. Y por estupidez a veces, ni siquiera por ánimo de que quieran vender la patria, digamos, ni siquiera la quieren vender, la destrozan. ¿No? Hace un par de meses compraron los drones kamikaze a Israel para probarlos, así que Ariel, tenés fe que en cualquier momento sale esta llena con los drones y se terminan los pequeños, se terminan los mapuches, todo. Vos quédate tranquilo. Ahí tenemos otro tema con las compras que se viene hablando hace mucho, y ya con esto quiero tu opinión sobre el asunto y después ya te despido, Brian. Muchas gracias por la gentileza. ¿Qué pasa con la compra de aviones que se viene hablando desde hace mucho? Hubo un presidente, que creo que era Alberto de la Fernández, antes de Sergio Massa, que dijo que no era prioridad comprar aviones, pero ahí siempre está el tema de que se está intentando comprar alguna escuadrilla, una o dos. Porque, a ver, te voy a ser franco, yo me perdí con lo de los aviones, porque es un desastre total el entramado de lo que han hecho. Chichonearon con China, después cuando quisieron irse con India, China les pegó un ajuste a la distancia. Cuando parecía que volvían con China, ahora aparece Tayana en la India volviendo a evaluar esa posibilidad. Yo veo muy difícil. Bueno, a ver, estratégicamente lo veo muy difícil que compren algo antes de irse. Ahora, considerando lo que venimos hablando, de lo oportunistas que son y del desastre que pretenden hacer y que están haciendo focalizados de tiempo antes de irse, no veo descabellado que compren lo primero que a ellos les convenga. Alberto Fernández es el que dijo que Argentina tenía otras prioridades en vez de pensar en aviones militares, y fue y se compró un avión presidencial. No podemos pensar nada del razonamiento con este gobierno, lamentablemente. Hay que pensar todo desde lo que a ellos les conviene, y todo lo que parezca más disparatado es seguramente lo que va a terminar ocurriendo. Correcto, es así. Tienen es como un imán, lo disparatado es como un imán para este gobierno, los atrae. Sí, y perdón que me encantaría darte otra respuesta, un análisis, ofertas y demás, pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, y como te digo que estoy perdido, te lo digo en serio, porque han hecho un desastre. Hoy estamos con China, mañana con Estados Unidos, pero además vuelvo a esto. Alberto Fernández hoy mostrándose ahí con la carta de intención y demás, pidiendo por la paz en Ucrania, y el ministro de Defensa evaluando la posibilidad de realizar inversiones con una empresa de bandera rusa, cuando lo que Occidente está pidiendo para beneficiar a Ucrania es no generar mayores divisas en favor de Rusia. Es disparate. Y todo en el mismo día. Es que este gobierno ha llevado al extremo. Argentina no tiene política de Estado porque no tiene acuerdo entre las distintas facciones que gobiernan. Eso es algo que en otros países pueden tener pueden matarse en las campañas electorales, pero a la hora de los bifes, digamos, mantienen una línea. Como en Argentina eso no lo tiene, pero hemos llegado al extremo que el mismo gobierno no tiene una línea que seguir. No son confiables para nadie. Sobre todo no son confiables para nosotros, para los ciudadanos, y condicionan nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Así que ese es un problema grave que tiene la Argentina y deberá resolver en algún momento, poder tener políticas de Estado que por supuesto incluyen el área militar. Bueno, Brian, hola. Comparto todo, por eso no agrego nada más. Bueno, Brian, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me termino enojando, déjalo así nomás. ¿Cómo? Perdón. No, digo que no te agrego nada, si no me termino enojando y no tiene sentido. Porque molesta lamentablemente la situación a la cual nos ha llevado la política en materia de defensa.
y molestaron más lo que vos remarcabas, el silencio cómplice de todo el resto. Es abrumador. Es cierto, sí. Bueno, trataremos de aportar desde nuestros lugares un poquito de ruido al menos para que se escuche lo que no quieren escuchar, y creo que vos lo estás haciendo muy bien eso. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, Brian. Por favor. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar en otra emisión de los lunes lectura. Te agradezco a vos, también destaco tu labor, que es muy importante, te agradezco el espacio que me estás dando en este momento, estoy en falta, ya voy a cumplir con ir a visitarte, y bueno, como bien sabés, quizás tengamos posiblemente muy pronto novedades y podamos enfocarnos un poco más en uno de los ítems en particular de esta conversación, así que si te parece lo dejamos ahí al pendiente. Lo dejamos ahí como una incógnita a revelar en próximas emisiones de los lunes lectura. Muchas gracias, Brian. Un fuerte abrazo. Otro grande para vos. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, y con esto terminamos esta emisión de los lunes lectura. Esperemos que Gusti se recupere para el próximo lunes. Ha sido un gusto. Nos volveremos a ver.